Bernardino Rivadavia, nacido como Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia y Rodríguez de Rivadavia, Buenos Aires. 20 de mayo de 1780, Cádiz. 2 de septiembre de 1845, fue un político rioplatense y primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ejerciendo con el cargo de presidente, que desempeñó entre el 8 de febrero de 1826 y el 27 de junio de 1827. Poco después de iniciada la Revolución de Mayo, tuvo una fuerte influencia sobre el primer triunvirato, formando parte como uno de sus secretarios. Entre 1820 y 1824 fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno del general Martín Rodríguez, cargo que utilizó para gestionar el empréstito Baring, el primero en la historia argentina, iniciando la deuda externa. Este dinero tuvo dudosos destinos, y fue devuelto en su totalidad recién durante la primera década del siglo XX. Partidario de la Organización Nacional, durante la vigencia del Congreso General de 1824 destinado a redactar una constitución, el inicio de la Guerra del Brasil motivó la creación inmediata del cargo de presidente de la nación argentina y, tras ser elegido, fue el primero en ocuparlo. La sanción de la Constitución Argentina de 1826, de fuerte contenido unitario, rechazada por las provincias y su propio repudio a la Convención Preliminar de Paz de 1827 con el Imperio del Brasil para finalizar la guerra, a la que tildó de tratado deshonroso, motivaron su renuncia a la presidencia, siendo sucedido por Vicente López y Planes, pero al poco tiempo las autoridades nacionales se disolvieron, situación que se prolongó hasta 1852. Su influencia sobre la historia argentina fue tal que el período marcado por su dominio de la política nacional es llamado a menudo época de Rivadavia. Luego de su renuncia se exilió finalmente en España, en donde murió en 1845. Sus restos fueron repatriados a Argentina en el año 1857, recibiendo honores de capitán general. En la actualidad descansan en un mausoleo situado en la Plaza Miserere, en Buenos Aires, adyacente a la Avenida Rivadavia, nombrada en su honor. Bernardino Rivadavia era hijo de Benito Bernardino González de Rivadavia, abogado español de origen gallego, y de María Josefa de Jesús Rodríguez de Rivadavia y Rivadeneira. Se educó en el Real Colegio de San Carlos, pero abandonó sin terminar los estudios. En las invasiones inglesas actuó como teniente del Tercio de Voluntarios de Galicia. En 1808 Santiago de Liniers lo nombró alférez real, pero este nombramiento fue rechazado por el Cabildo, lo que fue uno de los detonantes de la asonada de Álzaga. El 14 de diciembre de 1809 se casó en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, de Buenos Aires, con Juana del Pino, Montevideo. 28 de diciembre de 1786, Río de Janeiro. 14 de diciembre de 1841, hija del exvirrey del Río de la Plata Joaquín del Pino, con la que tuvo 4 hijos. José Joaquín, Constancia, que murió con menos de 4 años de edad, Bernardino Donato y Martín. Durante la Revolución de Mayo asistió al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, votando por la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Junta Grande lo tachó de españolista y lo deportó a Guardia del Salto. En 1811, después del golpe institucional que expulsó a los diputados del interior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se instauró el primer triunvirato, de orientación centralista dirigido desde Buenos Aires. Rivadavia fue designado su secretario de guerra, iniciándose así en la vida pública. Adquirió preponderancia en las decisiones que se tomaron durante la represión con ajusticiamientos durante el desarrollo del motín de las trenzas, el fusilamiento de Martín de Álzaga y el tratado Herrera-Rademacher. En octubre llegó la noticia de que el Ejército del Norte, bajo el mando del general Manuel Belgrano, contradiciendo las órdenes del triunvirato de que se retirara hasta la ciudad de Córdoba, había vencido a las tropas realistas en la batalla de Tucumán y las había expulsado hacia el norte. Inmediatamente estalló la revolución del 8 de octubre de 1812 dirigida por José de San Martín, Carlos María de Alvear, Manuel Guillermo Pinto y Francisco Ortiz de Ocampo. Exigieron la renuncia del triunvirato y su reemplazo por un segundo triunvirato, que tomó la decisión de arrestar a Rivadavia y obligarle a alejarse de la capital por un tiempo. En su renuncia Rivadavia sostuvo que así como he dado ejemplo de sostener la dignidad y justificación de la autoridad, lo haré mucho más en obedecerle sin abatirme.
Bernardino Rivadavia volvió a ocupar una función en el gobierno cuando en 1814, junto a Manuel Belgrano, viajó en misión diplomática a Europa, enviado por el gobierno revolucionario del Río de la Plata en busca de un candidato de la monarquía a quien ofrecer el gobierno de estos países. Tras varios intentos, la misión fue un fracaso. Sin embargo, en Francia trabó amistad con el filósofo Antoine de Stout, conde de Crequi, quien lo aproximó al pensamiento del politólogo liberal Benjamin Constant y de los escritores del realismo Honoré de Balzac y Stendhal. Sus libros influyeron fuertemente en las ideas de Rivadavia. En Londres se entrevistó con el filósofo Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo, y se dedicó a traducir sus obras al idioma español. Se trasladó más tarde a Madrid, de donde fue expulsado por orden del rey. Permaneció varios años más en Europa, dedicado a apoyar otros proyectos monárquicos, con varios candidatos españoles y uno francés. Este sería el futuro rey de Francia, Luis Felipe de Orleans. Producida la anarquía del año XX, cayeron el Directorio y el Congreso, disolviéndose las autoridades nacionales. Bernardino Rivadavia fue convocado por el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el general Martín Rodríguez, quien lo nombró en el cargo de ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores el 19 de julio de 1821, dejando en un segundo plano a sus compañeros de gabinete, Manuel José García y Francisco Fernández de la Cruz, e incluso al propio gobernador. Rivadavia llevó adelante casi todas las decisiones políticas del gobierno de Rodríguez. Las políticas de gobierno que emprendió se las conoce con el nombre de reformas rivadavianas. En su discurso de Asunción declaró su plan de gobierno: la provincia de Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma, mejorar su administración interior en todos los ramos, con su ejemplo llamar al orden los pueblos hermanos, y con los recursos que cuenta dentro de sus límites, darse aquella importancia con que deberá presentarse cuando llegue la oportunidad deseada de formar una nación. Entre los recursos con los que contaba dentro de sus límites estaba la aduana, de la que se apropió, y cuyas rentas representaban la mayoría de todos los ingresos públicos del país. Proclamó la libertad de comercio, colocando las tasas aduaneras a un nivel muy bajo, con lo que favoreció el comercio exterior de la provincia, pero aisló y ahogó las economías provinciales, que no pudieron competir con los productos importados. La provincia pasó en esos años por lo que, más tarde, el gobernador Juan Gregorio de las Heras llamaría la feliz experiencia. Salía de 10 años de desorden económico y político y de un año grandemente complicado. Y entró de lleno en una etapa de aumento de la calidad de vida de sus clases acomodadas. Inició una modernización del sistema económico. Fundó la Bolsa de Comercio, aunque solo existió en los papeles, el Banco de Descuentos, dotado de un poder financiero inaudito, y en el que, aunque la participación de la provincia pasaba del 60% del capital, solo tenía un número mínimo de votos. Estaba controlado por comerciantes ingleses y algunos socios locales, y se dedicó a otorgar créditos a corto plazo, pensados para el comercio, no para fomentar la industria o la ganadería. Los beneficiarios fueron casi exclusivamente los socios del banco, por lo que los comerciantes poderosos de la década pasada, abandonados financieramente, se pasaron rápidamente a la actividad ganadera y se convirtieron en estancieros. Serían el sector político y socialmente dominante por varias generaciones, pero nunca tendrían el control económico del país. En 1827 se produjo el primer default de la historia de Argentina, cuando, tras un boom de préstamos ocasionado por el fin de las guerras napoleónicas, este y otros países de América Latina consiguieron emitir bonos en Londres para financiar sus guerras de independencia. Este boom crediticio terminó en 1825 cuando el Banco de Inglaterra subió su tasa de descuento para frenar su caída de reservas. Dicho ajuste monetario derivó en un crash bursátil. Argentina entró en default en 1827 y recién reinició sus pagos en 1857. Una de las primeras obras de gobierno fue la sanción de la Ley de Sufragio Universal, de fecha 14 de agosto de 1821, que fue la primera de su tipo en Latinoamérica. Ella permitió que todo hombre libre, natural del país o avecinado a él, desde la edad de 20 años, o antes si fuera emancipado, fuera hábil para elegir. Segundo, y además, que pudieran ser elegidos para cargos públicos los ciudadanos mayores de 25 que poseyeran alguna propiedad inmueble o industrial. Rivadavia era partidario del voto calificado.
Dorrego se opuso al proyecto rivadaviano de 1826, considerándolo nulo porque se desconocía en él la voluntad general de las provincias. También negaba el derecho de voto en las elecciones a los menores de 20 años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, deudores del tesoro público, dementes, notoriamente vagos, criminales con pena corporal o infamante, pero también a los domésticos y peones que estaban bajo la influencia del patrón. El proyecto consideraba que se reputará decente toda persona blanca que se presente vestida de fraque y levita, y el proyecto de Rivadavia negaba el voto hasta a los criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea. En noviembre de 1821, y con el fin de pacificar la provincia, hizo sancionar una ley de amnistía para todos los opositores políticos, de modo que pudieron regresar muchos exiliados, como Manuel Dorrego, Miguel Estanislao Soler, Manuel de Sarratea, Carlos María de Alvear y otros. El 24 de diciembre de 1821 creó la Policía del Estado, primera fuerza puramente policial dependiente de un gobierno de provincia. Es considerado el antecedente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Proclamó una reforma militar, por la que pasó a retiro a los antiguos oficiales que habían luchado en la Guerra de la Independencia y que no tenían destino fijo, aunque también a los que consideró contrarios a su gobierno. Esta reforma puso en su contra a todos los militares alejados y muchos de ellos se unirían a las rebeliones en su contra. A través de la denominada Reforma Eclesiástica de Rivadavia llevó adelante una modificación en el seno de la Iglesia Católica por la que pasaron a manos de la provincia muchos de los bienes de la Iglesia Católica. También ordenó la disolución de las órdenes religiosas, entre las cuales solo las más numerosas lograron evitar su secularización. Esto llevó a que muchos católicos se unieran a las conspiraciones. Poco antes habían sido incautados otros bienes inmuebles pertenecientes a la iglesia, como la estancia con que se sostenía el santuario de Nuestra Señora de Luján, cuya veneración también pasó a ser costeada por el Estado. En agosto de 1822 fue denunciada una conspiración en su contra, dirigida por el exministro Gregorio García de Tagle, que fue rápidamente sofocada. La segunda revolución, llamada la Revolución de los Apostólicos, fue una reacción clerical contra las reformas rivadavianas, que estalló en marzo de 1823, a la que se unieron muchos oficiales descontentos. Fue rápidamente sofocada, y sus cabecillas ejecutados tras un rápido juicio secreto. Rivadavia toleró la disidencia, siempre que se mostrara moderada y que no viniera de sectores clericales. Admitió asimismo las libertades de expresión y de prensa. Suprimió los cabildos, tanto el de la capital como los de Luján y San Nicolás de los Arroyos. Durante lo que se conoció como la época de Rivadavia la ciencia y la cultura prosperaron de manera significativa. Su impulso reformista dio a la vida intelectual una dinámica desconocida hasta entonces, creando un clima propicio que fructificó en diversos campos a través de la obra personal de muchos individuos. Refundó el viejo Colegio de San Carlos como Colegio de Ciencias Morales, en el cual el cambio más importante fue que otorgó becas a algunos jóvenes de las provincias. Creó también varias escuelas. Gracias a su gestión se fundó la Universidad de Buenos Aires, inaugurada el 12 de agosto de 1821, designando como primer rector y cancelario al doctor Antonio Sáenz. Tardó varios años en funcionar orgánicamente. Fue la obra educativa más importante del gobierno de Martín Rodríguez. En 1822, por acción oficial o privada, se habilitaron varias instituciones académicas. La Sociedad Literaria, la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Sociedad de Jurisprudencia, la Academia de Medicina y 2 academias de música y canto. 5 librerías existentes en Buenos Aires en 1825 vendían toda clase de obras literarias y científicas editadas en Europa. Fiel a su ideario liberal, por un decreto de 1821 derogó antiguas prohibiciones a la introducción de determinados libros sin censura ni trabas de ninguna índole. Durante la época de Rivadavia se contrataron a distinguidas personalidades intelectuales del extranjero, como el matemático mexicano José Lanz, el naturalista francés Jaime Bonpland, los físicos y astrónomos italianos Pedro Cartamolino y Octavio Fabricio Mossotti, el publicista e historiador, también italiano, Pedro de Angelis, y el ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini. La mayoría de ellos se establecieron a enseñar e investigar en el país. Otras muchas nuevas instituciones fueron creadas durante su ministerio. El Museo Argentino de Ciencias Naturales, el cual lleva su nombre, el Archivo General, el Registro Oficial, el Departamento Topográfico y Estadístico. Se confeccionaron los primeros planos topográficos y catastrales de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires comenzó a modernizarse.
Construyó edificios públicos, ensanchó avenidas, ordenó construir ochavas, mejoró la iluminación de las calles y creó el cementerio de la Recoleta. Estas modernizaciones que emprendió estaban pensadas principalmente para la ciudad, siendo menores las iniciadas en el interior de la provincia. Su atención estuvo centrada en las clases altas y medias. Para proveer de mano de obra al comercio y a la ganadería impulsó fuertemente la obligación a los no propietarios de que demostraran que tenían empleo por medio de la papeleta de conchavo. Aquellos que no la tuvieran eran arrestados y enviados como soldados a los fuertes ubicados en la nueva línea de frontera, que se encargaban de la vigilancia y protección de los malones indios. También apoyó a la comandancia política y militar de Río Negro y la costa patagónica a cargo del teniente coronel José Gabriel de la Oyuela. A ello se sumó un plan de colonización territorial a fin de atraer pobladores a esas tierras, fomentando la inmigración europea. Desde el inicio de su ministerio, el gobierno porteño se negó a colaborar con los ejércitos que luchaban contra los realistas, tanto el de Martín Miguel de Güemes en Salta, como la campaña de José de San Martín en Perú. Dos enviados de San Martín tuvieron que oír en la legislatura que a Buenos Aires le convenía que no se fueran los realistas de Perú. En parte debido a ello el resultado fue que San Martín tuvo que dejar a Simón Bolívar que terminara lo que él había comenzado. Cuando finalmente renunció al gobierno del Perú y regresó a Buenos Aires, fue amenazado con encarcelarlo por su desobediencia de años atrás. Rivadavia estaba convencido en que la guerra contra el Imperio del Brasil sería inevitable y ese fue su principal objetivo militar externo, enfocando en él los principales recursos. Cuando el Cabildo de Montevideo le pidió ayuda, envió a un emisario, Tomás de Iriarte, al gobernador brasileño a exigir la devolución de la provincia usurpada. La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires sancionó el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de 3 o 4 millones de pesos valor real. Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de 3 ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70%. Este consorcio estaba encabezado por Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parrish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartiéndose el 15% de diferencia con el consorcio. El 1 de julio de 1824 se contrató con la banca Baring el empréstito por 1 millón de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150.000 libras, de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión, y los 30.000 restantes fueron para Baring. El bono general dispuso que los intereses serían pagados semestralmente, encargándose la Casa Baring de hacerlo a nombre de Buenos Aires, cobrando una comisión del 1%. El Estado de Buenos Aires empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1 millón de libras esterlinas y su interés. Baring retendría 200.000 títulos al tipo de 70, acreditando a Buenos Aires las 140.000 libras correspondientes y disponiendo para sí del excedente de su venta. Por cuenta del consorcio, Baring vendería en bolsa los 800.000 títulos restantes al tipo de 85%, cobrando un 1% de comisión por ello, y acreditando a Buenos Aires el 70%. Si lograse colocarlas a más del 80%, la comisión subiría a 1,5%. En toda suma a entregarse en lo futuro por Buenos Aires, en concepto de intereses y amortizaciones, Baring cargaría un 1% de comisión a cuenta del gobierno. Como no se había especificado cómo llegaba el dinero a Argentina, el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, 2 miembros del consorcio.
Al final, del millón de libras que totalizaba el mismo, solo llegaron a Buenos Aires unas 570.000, en su mayoría en letras de cambio y una parte minoritaria en metálico. El empréstito solo se pagaría por completo 80 años más tarde. En cuanto el préstamo llegó, la legislatura cambió de idea. El dinero no era necesario. De modo que fue entregado al banco de descuento para que lo entregara como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero. El empréstito argentino de 1824 no fue el único de su tipo en Latinoamérica. Ya en 1822 Colombia había negociado un crédito por valor de 2 millones de libras esterlinas, y lo mismo había hecho ese año Chile con un crédito por 200.000 libras. El reino de Poyais, país ficticio creado por el estafador Gregor MacGregor supuestamente en la costa de Mosquitos, ubicada en el litoral del Mar Caribe de las actuales Honduras y Nicaragua, hizo lo propio por 200.000 libras, y Perú colocó un empréstito por 200.000 libras. México también tomó un crédito de este tipo en 1824, y Colombia obtuvo su segundo crédito. Entre 1822 y 1826 las colonias españolas se endeudaron con Londres por la suma de 20.978.000 libras, habiendo Inglaterra desembolsado una suma real de solo 7 millones de libras. Bernardino Rivadavia era católico pero había adoptado las ideas regalistas. El regalismo no era una corriente de pensamiento novedosa, sino que ya venía aplicándose en Europa, y particularmente en España a través de las reformas borbónicas que la corona española había implementado a partir del siglo XVIII. Rivadavia quiso aplicar el regalismo en el país. Esta doctrina sostenía que no existía una iglesia regida por el Papa, sino que existían comunidades nacionales de fieles a los cuales el gobierno de cada país podía dirigir. En otras palabras, a fin de cumplir con los fines del Estado Nacional, este podía interferir en los asuntos de la religión católica a favor de sus propias políticas públicas. El regalismo en el Río de la Plata fue aplicado por Rivadavia, contando con el apoyo de varios sectores del clero, entre los que se destacaron sacerdotes como Valentín Gómez, Gregorio Funes y Julián II de Agüero. El 1 de julio de 1822, Rivadavia, como ministro del gobernador Martín Rodríguez, con el fin de incrementar las arcas del Estado provincial, publicó una serie de decretos reformistas, que fueron completados 6 meses más tarde por la ley de la Cámara de Representantes, que dictó, el 21 de diciembre, la Ley de Reforma General. Su articulado afectó principalmente a las órdenes religiosas o clero regular, cuyos miembros eran considerados más adictos a la Santa Sede que los sacerdotes del clero secular. Así, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró varios conventos, como los de las órdenes religiosas de los betlemitas, recoletos y mercedarios. Al mismo tiempo se apoderó de todos los bienes que pertenecían a estas órdenes religiosas. Incautó los bienes propios del santuario de Luján, de los de la Hermandad de Caridad, del Hospital de Santa Catalina y otros. Tomó sobre sí la responsabilidad de dar permisos para abandonar el estado religioso a quienes así lo deseaban. Suprimió el diezmo, impuesto tradicional que servía para el sostenimiento del clero. Limitó el número de religiosos por convento, prohibiendo que hubiera más de 30 religiosos y menos de 16 en cada uno de ellos, bajo la pena de supresión y confiscación de bienes. Limitó la edad mínima para la profesión de los votos religiosos, ya que ningún religioso podría pronunciar sus votos de consagración perpetua antes de los 25 años de edad. No reconoció la existencia de ninguna autoridad religiosa que residiera fuera del país y pretendiera tener poder sobre el clero secular y regular. La reforma eclesiástica desató un enfrentamiento entre los periódicos de Buenos Aires. Por un lado, Juan Cruz Varela y Florencio Varela defendían la posición del gobierno en el Centinela y el Lovera del año XX. Por el otro, Fray Cayetano Rodríguez y Fray Francisco de Paula Castañeda atacaban vigorosamente a Rivadavia. El gobierno, aplicando una vez las políticas del regalismo, decidió exiliar a Castañeda a Carmen de Patagonés, pero el fraile escapó a Montevideo. El presbítero Mariano Medrano, vicario provisorio de la Santa Sede, al haber quedado vacante el puesto de obispo de Buenos Aires desde 1812, se opuso enérgicamente a las reformas rivadavianas. Entre los opositores más prominentes a las políticas de Rivadavia se encontraba el fraile Francisco de Paula Castañeda, periodista y escritor satírico, que le dedicó a Rivadavia las siguientes líneas.
No hay porvenir maravilloso ni otro contenido más delicado que librarse del sapo del diluvio. El sapo es Rivadavia o Rivaduvio o el Robespierre el renegado. El 19 de marzo de 1823 estalló la Revolución de los Apostólicos, encabezada por Gregorio García de Tagle, una reacción bien organizada contra las reformas del ministro Bernardino Rivadavia, en la que participaron Domingo Achega, Mariano Benito Rolón y Ambrosio de Lézica, padre. Tuvo apoyo de muchos descontentos, además de frailes y curas, pero fracasó después de varias horas de lucha. Las fuerzas gubernamentales dispersaron rápidamente a la manifestación, y la mayoría de los líderes fueron capturados, ejecutados o castigados con dureza. Tagle logró escapar a Montevideo, que estaba en poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, con ayuda de Dorrego, el mismo a quien había desterrado injustamente en 1816 a España. El coronel José María Urien y el capitán José Benito Peralta fueron ejecutados, pero el juicio fue suspendido y sus documentos destruidos por orden de Rivadavia. Tagle fue arrestado en Montevideo, que era entonces la capital de la provincia cisplatina, gobernada por el vizconde de la Laguna Carlos Federico Lecor, quien tardó meses en liberarlo. Como garantía del empréstito, Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su enajenación en toda la nación. No siendo posible enajenar las tierras por la existencia de esta hipoteca, les aplicó el régimen de enfiteusis, mediante el cual se arrendaban contra el pago de un canon. El 16 de marzo de 1826, siendo ya presidente, ratificó mediante un decreto la prohibición de vender, donar o entregar de cualquier otra forma las tierras fiscales. Posteriormente, el 18 de mayo, la Ley Nacional de Enfiteusis volvió a ratificar la prohibición de enajenar tierras de propiedad pública y fijó el lapso de concesión en cuando menos 20 años desde el 1 de enero de 1827. Pero de hecho la ley solo se aplicó en territorio porteño y en la provincia de Corrientes, habiéndola reconocido esta última recién en 1830. La enfiteusis dejó como consecuencia la concentración de la tierra de 1822 a 1830, tiempo en el cual 538 propietarios en total obtuvieron 8.656.000 hectáreas. Los enfiteutas más beneficiados fueron muchos colaboradores del propio régimen de Bernardino Rivadavia, entre ellos las familias Anchorena, Alzaga, Alvear, Azcuénaga, Basualdo, Bernal, Bosch, Bustamante, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lastra, Lézica, Lynch, López, Migüens, Obarrio, Ocampo, Olivera, Ortiz Basualdo, Otamendi, Pacheco, Páez, Rozas, Sáenz Valiente y otras más. La enfiteusis puso más de 8 millones de hectáreas a disposición de arrendatarios y enfiteutas, quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos a la provincia. Por tanto, esta ley tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unas pocas decenas de familias. Este sistema de alquiler de tierras fiscales no logró alcanzar los objetivos para los que había sido implementado, ya que las tierras fueron acaparadas por grandes productores, creando así enormes latifundios. La ley fue sancionada el 18 de mayo de 1826 y establecía, art. 1. O las tierras de propiedad pública, cuya enajenación por la ley del 15 de febrero es prohibida en todo el territorio del Estado, se darán en enfiteusis durante el término, cuando menos, de 20 años, que empezarán a contarse desde el 1 o de enero de 1827. Art. 2. O en los primeros 10 años, el que los reciba en esta forma pagará al Tesoro Público la renta o canon correspondiente a un 8% anual sobre el valor que se considere a dichas tierras, si son de pastoreo, o a un 4% si son de pan llevar. Art. 3. O el valor de la tierra será graduado en términos equitativos por un jury de 5 propietarios de los más inmediatos, en cuanto pueda ser, al que ha de justiciarse, o de 3 en caso de no haberlos en ese número. Art. 4. O el gobierno reglará la forma en que ha de ser nombrado el jury del que habla el artículo anterior, y el juez que ha de presidirlo. Art. 5. O si la evaluación hecha por el jury fuese reclamada, o por parte del enfiteuta, o por la del fisco, resolviera definitivamente un segundo jury, compuesto del mismo modo que el primero. Art. 6. O la renta o canon que por el artículo 2 o se establece, empezará a correr desde el día en que al enfiteuta se mande dar posesión del terreno. Art. 7. O el canon correspondiente al primer año se satisfacerá por mitad en los 2 años siguientes. Art. 8. O los períodos en que ha de entregarse el canon establecido, serán acordados por el gobierno. Art.
9. O al vencimiento de los 10 años que se fijan en el artículo 2 o, la legislatura nacional reglará el canon que ha de satisfacer el enfiteuta en los años siguientes sobre el nuevo valor que se graduará entonces a las tierras en la forma que la legislatura acuerde. El espíritu de la ley fue lograr una distribución justa y equitativa de la tierra y evitar que fuese acaparada por grandes propietarios, que disponían de los medios para adquirirlas. Además, se proponía favorecer la inmigración, otorgándoles tierras a los extranjeros a cambio de un canon, para que pudieran dedicarse a producir, en vez de a adquirir un pedazo de tierra. La ley daba al Estado el dominio de la tierra no escriturada, es decir, la mayor parte del campo porteño, y prohibía todas las donaciones o ventas de la misma hasta tanto no se contase con una ley que regulara esas transferencias. Pero, como la ley no limitaba la superficie de tierra que cada solicitante podía obtener, los ganaderos, comerciantes e inversores extranjeros de la época adquirieron terrenos enormes, que no eran capaces de poblar de ganado sino muy lentamente, y mucho menos de dedicar a la agricultura. La ley de enfiteusis aceleró el proceso de enajenación de las tierras fiscales, marcando al mismo tiempo el nacimiento de los grandes terratenientes.